Comenzó el fútbol, regresó la liga, regresó la Serie A, regresó el fútbol europeo. Hoy vamos a hablar un poco, a debatir un poco sobre la presentación de la Juventus contra el Frosinone. Vamos a entrar en detalles sobre lo que, lo que planteó Spalletti, sobre todo el partido que hizo la Juventus y voy a dar también mi opinión en cuanto a los mejores jugadores del partido. Vamos a hablar un poco en los minutos que siguen sobre lo que nos podemos esperar de una Juventus como esta que vimos, que seguramente mejorará, debe mejorar en las próximas fechas del campeonato. Les recuerdo que si todavía no se han suscrito al canal, caballeros, suscríbanse y activen las notificaciones para que puedan mantenerse informados con todo el material que publicamos. Bien, ahora sí, al video de hoy. Quiero comenzar hablando sobre la formación inicial de la Juventus, porque Spalletti apostó por el 4-2-3-1, que ya sabemos que es su preferido, en el cual dio la oportunidad a Selic como en la línea defensiva de izquierda a derecha, Selic, Luis Kelly, Bremer y Kalul. En el centro del campo, un doble pivote conformado por Douglas Luiz y Manuel Locatelli. Ya vamos a hablar un poco sobre este doble pivote y sobre lo que puede dar este doble pivote en el resto de la temporada, esperando lógicamente que se puedan realizar algunas incorporaciones, sobre todo para este doble pivote, donde creo que es una gran necesidad, más allá del delantero centro, que también vamos a entrar ahí. Pero bien, vamos a seguir con la alineación. Ese doble pivote de Douglas Luiz y Manuel Locatelli, por delante de ellos una línea de tres con Kenan Yildiz, Winston McKennie y Francisco Consensado. En punta, ¿quién más? Sino Randall Colomoni. La Juventus venía así, de visitante, ante un Frosinone que es un equipo bastante complicado, ¿ok? Es un equipo bastante complicado porque es un equipo que me gusta antes de hablar de la Juventus, de lo que pudo hacer la Juventus y de lo que no hizo, de las faltas que tuvo la Juventus, de las deficiencias y de los aciertos, claro está, porque si se ganó el partido fue porque hubieron mucho más aciertos que deficiencias. Okay. Ahora, la realidad es que el Frosinone es un equipo complicado, un equipo rocoso, un equipo que presiona, que se defiende bastante bien, pero que incluso jugando en casa suele ser un poco más complicado. Ayer, sin embargo, en el partido del domingo, yo vi un Frosinone a la expectativa de lo que podía hacer la Juventus. Un Frosinone dejando muchísimos espacios en el centro del campo, más allá de que las deficiencias que pueden tener en cuanto a, digamos, a la calidad de plantilla, que es, si la comparamos con la calidad de plantilla de la Juventus, es un equipo con deficiencias en cuanto a esto, porque es un equipo de media baja tabla. No estamos hablando de un equipo de competiciones europeas. Okay. Esto sea claro. La otra situación es que vi un Frosinone, como ya estaba diciendo anteriormente, que le concedió mucho espacio a la Juventus, le concedió sobre todo libertad a la Juventus no solo en el centro del campo, sino también en tres cuartos de cancha, donde la Juventus pudo tocar, pudo moverse prácticamente sin oposición. Más allá de que en esa última línea defensiva, ya cuando se llegaba al límite del área rival, al límite del área del Frosinone, ahí sí ya el equipo del Frosinone, digamos que ejercía una presión un poco mayor, quizás se juntaban mucho más sus líneas, pero la Juventus tuvo muchas ocasiones, sobre todo en ese primer tiempo, donde se pudo ir al descanso con un 3-0 definitivo, algo que no sucedió, se le dio vida, pero bien,
vamos a dejarlo hasta aquí, que hablé en esta introducción de lo que es el Frosinone, de lo que me esperaba y de lo que vi en el partido. Ahora vamos a hablar de la Juventus, porque este 4-2-3-1 que muestra Spalletti, que es el que probablemente nos llevará por toda la temporada, un doble pivote que es fundamental, un doble pivote en el cual Douglas Luiz y Manuel Locatelli yo creo que deben dar más Douglas Luiz, porque en el caso de las individualidades, yo diría que nadie ha hablado del gran trabajo que ha hecho Manuel Locatelli en el partido, en este primer partido contra el Frosinone de visitante. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque ya sabemos que en este doble pivote generalmente se suele incluir un jugador con grandes dotes defensivas, grandes dotes a la hora de leer, de lectura defensiva, de interceptar pases, de recuperar balones, junto con un jugador que quizás no tenga las mismas dotes defensivas, pero que tenga mucha más habilidad con el balón en los pies. Okay. Un jugador, el típico jugón, el típico jugador organizador, el centrocampista organizador clásico de toda la vida, ese jugador que es capaz de no solo ayudar y dar salida al equipo en esa construcción inicial desde abajo, sino también de moverse en la parte defensiva como en la parte ofensiva, dominar el centro del campo, ayudando sobre todo en la construcción del juego ofensivo. ¿Vimos a un Douglas Luiz? Sí. Vimos a un Douglas Luiz en esa faceta porque es lo que está llamado a hacer. Está llamado a llevar el balón en los pies, está llamado a que toda la acción ofensiva que se construya en el equipo, en la Juve, pase por sus pies. Sea, digamos que el fulcro de toda acción ofensiva de la Juventus. Y sobre todo que la acción ofensiva debe ser construida desde abajo. Es una de las peticiones de Luciano Spalletti y lo vimos también en la conferencia de prensa post partido, donde Spalletti, entre otras cosas, si el mercado de fichajes, que ya vamos a ir a ello, que si la calidad en el último cuarto de campo, de rival, sobre todo en el área rival, ese es otro motivo en el cual se tendrá que trabajar. Pero sobre todo en la salida desde abajo. La construcción desde abajo es fundamental para un equipo como la Juventus. ¿Por qué? Porque en el partido contra el Frosinone vimos a una Juventus que el Frosinone en alguna fase del partido apostó, sobre todo en el segundo tiempo, por presionar alto. Pero era una presión que sí, si bien era hombre a hombre, era una presión que no estaba lo suficientemente bien coordinada como para impedir que la Juventus pudiera tocar y salir jugando. Sin embargo, vimos a una Juventus bastante atemorizada. Vimos a una Juventus errática en los pases. Vimos a una Juventus que en más de una ocasión, yo aquí tengo que señalar al portero, a Vicario, con la atenuante, lógicamente, que llevaba mucho tiempo sin jugar. Es un portero que si bien tiene muy buena calidad con el balón en los pies, creo que tiene que crecer más en cuanto a la confianza, porque el portero es actualmente para los equipos que proponen este tipo de juego, el juego de propositivo, el juego de llevar la iniciativa, es muy común que el portero sea el primer defensor, o sea, el primer organizador del partido. Tienes que tener un portero no solo con la calidad, sino también con la capacidad para, con el balón en los pies, dictar ese primer pase, esos primeros pases en la línea defensiva para poder salir jugando. Aquí vimos muchas veces al portero, a Vicario, que optaba por el balón largo, optaba por dar salida al equipo con balones a los laterales, con balones
al delantero centro, algo que seguramente, yo estoy seguro que no es lo que pide Spalletti, porque lo vimos en rueda de prensa, lo dijo que se tiene que apostar por el riesgo. Sí, es un riesgo salir con la pelota jugada, lógicamente, porque basta un error, un mal pase, una duda, se te lanza el, la presión del rival, pierdes el balón con la defensa completamente abierta y puede terminar tranquilamente en gol. Pero es una necesidad para la Juventus, para el juego que plantea la Juventus. ¿Por qué lo digo? Porque esos balones divididos lo único que provocan es que se pierda la posesión del balón. Lo único que provoca es que se vaya a los duelos individuales. Lo único que provoca es que la Juventus tenga que recomenzar otra vez con la presión alta para tratar de recuperar el balón lo más pronto posible. Sin embargo, si la Juventus en pocas ocasiones, porque no digo que fueron muchas, pero en las pocas ocasiones en el segundo tiempo que la Juventus logró superar esa primera línea de presión, porque era simplemente esa primera línea de presión de los cuatro atacantes, porque también el Frosinone apostó por un 4-2-3-1, lógicamente mucho más defensivo que el de la Juventus, pero que en el cual esa línea de tres más el delantero centro ejercían esa presión. Una vez que se superaba esa presión, lo que quedaba era toda una pradera para que la Juventus pudiera correr. Ya no se tomaron las mejores decisiones en esas situaciones porque generalmente faltó ese pase preciso, esa elección adecuada a la hora de pasar el balón y de crear las ocasiones, porque aproximaciones se tuvieron muchísimas, incluso en el segundo tiempo. Creo que con algunos ajustes que hizo Spalletti, sacando a, sustituyendo a Selic por Cambiaso, Selic ya con amarilla. Cambiaso, digamos que aportó esa calidad en el lateral izquierdo, aportó esa capacidad de dar juego, de dar salida, porque esa es otra de las necesidades que tiene esta Juventus. Necesita de no solo la capacidad que puede o no tener el portero, que ya lo vimos que Vicario es uno que tiene esa capacidad, sino también los defensores. Porque si no tienes defensores capaces de salir con la pelota jugada, si no tienes defensores capaces de dar el pase lo más preciso posible, ahora sufres en la salida de balón. Porque generalmente los mediocampistas, ellos solos no pueden dar salida al balón y tienen que apoyarse en los defensores. Ya lo vimos en este partido, yo lo tengo que decir. Bremer hizo el gol, Bremer tuvo un partido extraordinario, pero Bremer es bastante deficiente en la salida del balón. Es un jugador que si bien es muy bueno en el juego aéreo, si bien tiene grandes dotes defensivas, es un jugador que con el balón en los pies deja mucho que desear. Es un jugador en el cual el equipo sufre cada vez que trata de salir con la pelota jugada mediante usando a Bremer. Sin embargo, Joyce Kelly es un jugador que también tuvo un buen partido. Un buen partido, si bien defensivamente no es lo mejorcito, pero esas carencias defensivas que puede tener en algún momento lo compensa esa gran capacidad que tiene también para salir con la pelota jugada. Lo mismo que Kalulu, sin embargo, con Kalulu es ese lateral derecho que apuesta generalmente más por romper líneas a través de la potencia física, a través de apostar por las conducciones a cierto punto de vista en ciertas ocasiones excesivas. Creo que la Juventus tiene
gran necesidad de establecer un circuito de pases en el cual todos, ya sea los defensores como los centrocampistas, estén involucrados para poder salir con la pelota jugada, incluso teniendo el apoyo de los atacantes. Porque ya saben, ya vimos que Francisco Concienzá, yo lo tengo que decir, para mí, junto con Manuel Locatelli, fueron los mejores jugadores del partido. Francisco Concienzá fue ese jugador que aportó de todo. Aportó desequilibrio, aportó jugadas individuales, aportó pases. Suya fue la asistencia al gol de Bremer que dio la victoria. Pero no es solo eso, sino que fue un jugador que se sacrificó incluso en defensa, porque la Juventus lo pasó muy mal en el segundo tiempo. Hubo muchísimas ocasiones en las cuales la Juventus sufrió y de lo lindo. ¿Por qué? Porque dándole la posibilidad al Frosinone de mantener esa distancia, ese 0-1 que no era definitivo hasta los últimos minutos, le dio la posibilidad de, digamos, de apostar por esos balonazos, por esas incursiones aisladas que en cualquier momento podían terminar en el gol del empate, y no hubieron pocas en las cuales sucedió, pocas ocasiones de este tipo. Por lo que en un cierto momento del partido, ok, a la Juventus le faltó esa frialdad en la tenencia del balón, esa frialdad en el dar pases para controlar el partido a través de la posesión. Esta Juventus, yo creo que a día de hoy no tiene esa capacidad de controlar los partidos a través de la posesión del balón, pero creo que esto es más bien una consecuencia de el estilo, de la idea de juego de Luciano Spalletti. Creo que no es Luciano Spalletti un entrenador que apueste por dominar los partidos a través de la posesión del balón, por lo que no nos podemos esperar, y esto lo digo a todos los aficionados de la Juventus, ¿ok? Porque no nos podemos esperar una Juventus como el Barcelona de turno, como el Como, por ejemplo, aquí en Italia, una Juventus que te domina los partidos a través de la posesión del balón, que ahoga a los rivales en su propia mitad de campo digamos, domina con más del 60-70 posesiones de balón abrumadoras. Esta es una Juventus que, por las características de Luciano Spalletti, por el estilo de juego que practica, por su idea táctica, es una Juventus muy directa. Es una Juventus que, en lugar de dar pases horizontales en su propia mitad de campo, de izquierda a derecha, de lateral izquierdo a lateral derecho, esperando a que se abra el hueco en la defensa rival, es una Juventus que apuesta por el juego directo, es una Juventus que no solo al momento de recuperar el balón, que lo veo bastante justo, sino al momento incluso en el cual intenta construir la jugada desde abajo. Es una Juventus que, cuando llega al centro del campo, busca siempre el desequilibrio. Es una Juventus que busca el juego directo. ¿Y esto qué provoca? Esto provoca que el partido se convierta en un correcalles, que el partido se convierta en un ida y vuelta que sí, cuando juegas contra el Frosinone, cuando juegas contra equipos de mitad de tabla o incluso inferiores, puede ser que tengas las de ganar. ¿Por qué? Porque son equipos que de 5, 6, 7 ocasiones que tengan, probablemente te crean una ocasión de peligro real. Sin embargo, cuando juegas contra equipos ya de un nivel mucho más cercano al tuyo, equipos ya de Europa, equipos de mitad de tabla en adelante, aquí es mucho más complicado, porque aquí esos equipos te penalizan.
ese tipo de equipos en el ida y vuelta te penalizan seriamente. Cuando juegas contra un Atalanta, cuando juegas contra una Roma, cuando juegas contra una Lazio, esos equipos te penalizan. Y no, y qué decir cuando juegas contra un Nápoles, contra un Inter, contra un Milan, esos equipos te penalizan. Por lo que yo diría que la Juventus necesita de esa pausa que seguramente tendrá que coger con el paso de las jornadas. No sé si Luciano Spalletti está entrenando para este estilo de juego o si a él le gusta, como ya dije anteriormente, es su estilo de juego, pero bueno, habrá que ver si lo que él le está pidiendo a los jugadores es este correcalles en el cual se transforman los partidos de la Juventus. Yo no digo que si tienes el espacio no corras y no vayas directamente en puerta, ¿ok? Porque lo hace el Barcelona, lo hace incluso el Como, lo hacen los equipos, lo hace el Paris Saint-Germain, lo hace el Bayern. Equipos con una filosofía quizás de mucho más posesión del balón. Pero lo que no me gusta es eh, esa poca capacidad que vi, sobre todo en este primer partido. Estoy hablando del primer partido de la Juventus. En este primer partido vi una muy poca capacidad de la Juventus para, como ya dije, para dominar el partido a través de la posesión del balón. Estás ganando 1-0. Esta es mi forma de pensar. Me dirán ustedes si estoy equivocado o no. Estás ganando 1-0 en campos rival. Has derrochado un sinnúmero de ocasiones. ¿Por qué tienes que continuar permitiendo que el rival entre, llevar el partido a un correcalles cuando puedes dominar el partido? Tiene el balón, pasa, mueve la defensa rival y espera a que se abran los espacios. Este es lo que pienso. No lo sé, me dirán ustedes si estoy en lo correcto o no. De todos modos, creo que hablando del mercado de fichajes, ya para terminar, la Juventus necesita, escuchamos las declaraciones de Luciano Spalletti en las cuales sobre todo hacía énfasis en la situación física, en la condición física de Khéphren Thuram, otro jugador que es necesario para la Juventus, pero incluso así creo que la Juve, más allá de la gran capacidad que puede tener Douglas Luiz, que si todos lo han elogiado, y yo también he elogiado este primer partido que ha hecho, lo veo también un poco. Es un jugador que, lo tengo que decir, es un jugador que a mí me ha parecido siempre pasivo, demasiado pasivo en su juego. Cuando lo comparo con otros tipos de jugadores en su posición, que tienen mucha más movilidad, que quizás se arriesgan un poco más en cuanto a los pases. Para mí es un jugador, Douglas Luiz, que pudiera dar más de lo que da. Es un jugador que siempre, lo he visto, sí, tiene una eficiencia de pases, tú lo ves los números y la eficiencia en el pase es del 80-90%. Ok, pero es un jugador que no arriesga, es un jugador que da siempre pases fáciles. Es un jugador que, coño, estás llamado a ser el fulcro del juego ofensivo de tu equipo. Tú no puedes apostar siempre por el pase al jugador que está a tu lado, por el pase al jugador que está detrás de ti, por el pase fácil. Tú tienes la capacidad, y estoy hablando a Douglas Luiz, tienes la capacidad para dar asistencias de gol, tienes la capacidad para arriesgar, tienes la capacidad para filtrar balones. No puede ser que el 70-80% de tus pases sean pases a Locatelli, sean pases al lateral izquierdo, sean pases al defensor central. Eso no puede ser. No puede ser que la mayor cantidad de tus pases sean pases al jugador que está ahí cerca donde no hay ningún riesgo. No. Cuando Douglas Luiz tiene el balón, los demás jugadores tienen que correr al espacio. ¿Para qué? Para que Douglas Luiz, que es el único probablemente en el centro del campo capacitado
para entregar balones y asistir, haga lo que tiene que hacer. Esto es lo que creo. Y otra cosa, en cuanto al mercado de fichajes, sigo pensando que la Juventus necesita un delantero centro físico, un delantero centro de esos que nos gusta llamar en el FIFA torre. Esos jugadores al estilo Sorlo, al estilo, podemos decir también Víctor Osimhen, a ese tipo de estilo, ese tipo de jugadores que fijan las marcas, ese tipo de jugadores que luchan, que se fajan contra los defensores rivales y que están siempre merodeando el área, que son no solo un peligro en el área rival, sino que también son muy buenos en el juego aéreo. Creo que este tipo de jugadores son los jugadores con los cuales Luciano Spalletti se siente mucho mejor trabajando. La Juve en estos momentos no lo tiene, pudiera ser Arkadiusz Milik, pero ya sabemos que Arkadiusz Milik es más bien un jugador que está prácticamente retirado y con el cual, a menos que sea un momento de absoluta necesidad, no creo que Spalletti le dé muchos minutos esta temporada. Un jugador en el centro del campo, en ese doble pivote, más allá para tener una variante, una alternativa a Douglas Luiz, creo que se necesita. Y si pudiera llegar Frank sí, sería una gran noticia. Mientras que en la delantera, ya sí, con Kolo Muani, pero ya sabemos que Kolo Muani no es ese tipo de delantero. Por lo que vimos, pero es que, caballero, lo vimos en el partido del Real Madrid. El Real Madrid este fin de semana jugando de visitante contra el Español, se le complicaron las cosas de una manera increíble. El partido empatado en los últimos minutos. ¿Qué hace José Mourinho? José Mourinho tiene, escuchen la delantera, José Mourinho tiene Mbappé, tiene Vinicius, tiene a Brahim Díaz, tiene a Diomandé, tiene una delantera de ensueño. Sin embargo, en los últimos minutos del partido, con el partido empatado, atascado, ¿qué hace José Mourinho? Da entrada al único futbolista, al único atacante diferente que tiene en la plantilla, que es John Speed, el reciente fichaje de esta temporada. El jugador es ese mismo tipo de jugador, un jugador alto, un jugador fuerte, un jugador que está siempre merodeando el área rival. ¿Y cómo terminó el partido? 2-1, con gol de John Speed que salvó la jornada. Es ese tipo de jugador al cual tú le das minutos en partidos complicados, en partidos atascados, donde las defensas se encierran, donde hay pocos espacios para los jugones, para los jugadores habilidosos, para los jugadores rápidos. En esos partidos son los partidos en los que se necesita este tipo de jugadores. Yo espero que la dirección deportiva de la Juventus escuche a Luciano Spalletti, escuche sus peticiones y pueda sobre todo traerle finalmente un atacante de esas características. Bien, yo lo dejo aquí. Los animo a que me dejen sus impresiones en la caja de comentarios y nos vemos en próximos videos.